Traté de reprimir mi pasado guardándolo en el fondo de un cajón, pero las imágenes invaden mi mente día y noche, hasta el punto de no dejarme conciliar el sueño. Como no podía olvidar, empecé a recordar y a escribir. Mi encarcelamiento en Evin, esta prisión de Teherán, tristemente célebre por sus presos políticos, la tortura, el dolor, la muerte. Y poco a poco me di cuenta de que es mi deber dar testimonio en nombre de la verdad. Marina Nemat es una cristiana iraní. Condenada a muerte con 16 años, tuvo que huir de su país, Irán, en 1990. Hoy casada y madre de 2 hijos, Marina nos ofrece su testimonio. Enfrentándose a la verdad de su propia historia y la de su país, nos muestra que la elección de la justicia y el perdón es una fuerza que libera. Fui arrestada el 15 de enero de 1982. Tenía 16 años. Estaba en casa. Iba a tomar un baño. Eran como las 9:10 de la noche y llamaron a la puerta. Mi madre me llamó y por el tono de su voz me di cuenta de que algo andaba mal. Entonces abrí la puerta del cuarto de baño y 2 pistolas apuntaban a mi rostro. Unas personas me preguntaron, ¿tuviste miedo? No. Lo que pasa es que uno entra en un estado de choque. El estado de choque es como una armadura. Te la pones y las emociones no te afectan más. Así que no sentí miedo. Mi padre y mi madre lloraban y yo los miraba diciéndome, ¿por qué lloran? No es grave. Solo estoy siendo arrestada. Eso no es grave, está bien. Y los guardias me subieron en un automóvil y me llevaron a la cárcel de Evin. Es una prisión política muy grande al norte de Teherán, que fue construida en la época del Shah para los presos políticos. Tenía que haber sido convertida en un museo después de la caída del Shah, pero no fue así. Marina Nemat nació el 22 de abril de 1965. En ese momento, Mohammad Reza Shah Pahlavi es el Shah de Irán. Reina desde 1941 como rey déspota y pro-occidental. De hecho, una formidable policía política, la Savak, castiga a aquellos que critican el Shah y su gobierno. Son arrestados, torturados y ejecutados. En su libro, Prisionera en Teherán, Marina Nemat cuenta: El Shah recupera el dinero del petróleo, hace construir palacios y ofrece grandiosas recepciones. 4 meses antes de mi nacimiento, el primer ministro Hassan Ali Mansur es asesinado por los partidarios del jefe de los fundamentalistas islámicos, el Ayatolá Jomeini, que quiere establecer un régimen chií teocrático en Irán. Por su oposición religiosa al régimen autoritario del Shah, en 1964 el Ayatolá Jomeini fue obligado a exiliarse. Pero en el extranjero, la propaganda que continuó haciéndose contra el Shah recibió un eco cada vez más favorable en la sociedad iraní. Cuando crecí en Irán, vivía en una familia de clase media. Mi padre era profesor de baile de salón
que enseñaba a parejas musulmanas a bailar tango. Y mi madre era peluquera, y su trabajo era hacer que las mujeres se vieran bellas. En la época del Shah, nunca me sentí diferente por ser cristiana. Cuando nací, la minifalda estaba de moda, y el 90% de las mujeres de mi cuadra, en su mayoría musulmanas, llevaban minifaldas y camisetas apretadas. Había diferentes religiones en Irán en esa época. 98% eran musulmanes. El 2% restante eran del zoroastrismo, cristianos, bahaí y judíos. Y teníamos una gran comunidad de armenios y asirios. Fui a un liceo femenino del zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión hermosa y era la religión de Persia antes del ataque de los árabes en el siglo VII. Y asistí a su escuela porque estaba cerca de mi casa y la escuela católica estaba muy lejos. Todos los veranos, durante su infancia, Marina, su familia y sus amigos iban a una casa de vacaciones en la pequeña ciudad de Kasian, a las orillas del mar Caspio. Pasaba 2 meses montando en bicicleta, bañándome, jugando con los otros niños. Libre como el viento, no regresaba a la casa sino para comer y dormir. Y cada mañana recitaba el Padre Nuestro como me había enseñado mi abuela. Para orar, me sentaba en una enorme roca cubierta de musgo. Llamé a este extraño lugar la roca de las oraciones. Leía mucho Jane Austen, Ernest Hemingway y C.S. Lewis, y mucha poesía persa. Estudiábamos inglés en la escuela y veíamos programas de televisión occidentales, y yo tenía la intención de convertirme en médico. Las mujeres podían ser lo que quisieran en Irán, porque había igualdad entre hombres y mujeres. Si una mujer quería llevar el hijab, el velo, podía hacerlo, y si no lo quería llevar, no estaba obligada a hacerlo. En este sentido, había libertades personales en Irán. Y el verano de 1978 regresamos de nuestro chalet. El verano había sido maravilloso y un tanque estaba estacionado frente a nuestra puerta. Al principio pensamos que estaban haciendo una película, pero no era una película, era real. En efecto, desde hace algún tiempo, las manifestaciones masivas contra el régimen del Shah sacuden el país. Así, Muhammad Reza Shah promulgó la ley marcial. En el otoño de 1978, las huelgas paralizan el país y en especial la industria del petróleo. El miedo crecía con el pasar de las semanas. Las escuelas fueron cerradas. Las paredes eran cubiertas con consigna: muerte al Shah, larga vida a Khomeini. Nadie sabía lo que depararía el futuro. La calle se llenaba de manifestantes furiosos que gritaban por la libertad y la democracia. Yo veía esto desde mi ventana. Era muy joven para estar allí fuera, tenía 13 años, y con todo eso en pocos meses, el Shah abandonó el país. Efectivamente, el 16 de enero de 1979, el pueblo obligó al Shah a renunciar al poder y al exilio. El ayatolá Khomeini regresó entonces del exilio el 1 de febrero de 1979. Recibido triunfalmente en Teherán, establece una república islámica nacionalista, anticapitalista, antisionista y antiimperialista, cuya ley se basa en la Sharia.
Deben entender que en esa época la idea del islamismo, el Islam no como la religión del Islam, pero el Islam como un movimiento político, era totalmente novedosa. En 1978-79, Khomeini creó literalmente un nuevo tipo de Islam, un orden más político que religioso. Y en ese momento, para la mayoría de la gente de Irán, especialmente los que vivían en las zonas rurales, los que apenas sabían leer o escribir, la religión era una forma de vida. El Ayatollah Khomeini tenía la capacidad de comunicarse con los analfabetos usando las ideas de la religión. Así, cuando la extrema izquierda y extrema derecha se dieran cuenta de esto, se dijeron, ok, vamos a apoyar a Khomeini, vamos a unirnos todos y una vez que nos hayamos liberado del Shah, trataremos de encontrar una manera de trabajar hacia la libertad y la democracia. Y es por eso que estaban en las calles apoyando a Khomeini y pidiendo una república islámica. Pues Khomeini había dicho a la gente que la república islámica sería una sociedad democrática y la gente le creyó porque se presentaba como un hombre de Dios y así todo el mundo dijo, ok, no es posible que mienta porque él es un hombre de Dios. El 11 de febrero de 1979, Khomeini se convierte en líder supremo espiritual de Irán. Toda la gente creía en un futuro mejor y en la democracia. Sin embargo, al paso de los meses del año escolar 79-80, sentí que el país se hundía más en el oscurantismo. Aparecieron signos por todas partes. Siempre hay signos, pero los ignoramos. Unos libros se habían convertido en ilegales. Cualquier libro escrito en inglés u otro idioma, ilegal. Bailar se volvió ilegal. Mi padre tuvo que cerrar su estudio de baile e ir a trabajar en una fábrica. Mi madre tuvo que cerrar su salón de belleza y ya no tenía más trabajo. Usted se hubiese hecho arrestar si no llevaba un velo en la cabeza, si no se llevaba una chaqueta larga, de color oscuro. Los chicos y las chicas no podían salir juntos, hubiesen sido arrestados. Y poco a poco perdimos no solo las libertades que habíamos ganado con la revolución, sino las libertades personales que teníamos. La escuela, que alguna vez fue lo mejor de mi mundo, se había convertido en un infierno. Jóvenes fanáticos inexpertos en las materias a impartir sustituían uno a uno a la mayoría de nuestros profesores. Pasaban la mayor parte del tiempo haciendo propaganda para el gobierno islámico, asegurando que el Islam estaba en pie de lucha contra la influencia occidental y la corrupción. Día tras día, sentía la rabia y la frustración acrecentarse en mí. Y hacia finales del año 80, cuando miramos alrededor, ya no quedaba nada. Fue el 15 de enero de 1982 cuando Marina fue conducida a la prisión de Evin. Un olor a sudor y vómito habitan en esos corredores interminables. Percibo una pesadilla sonora vociferante, gritos, azotes. Me vendaron los ojos y le vendan los ojos a todo el mundo. Por favor, presten atención a la conjugación en presente que empleo. Mientras hablamos, Evin sigue en funcionamiento. Tiene 6.000 presos en este mismo momento.
Esto no es historia, es la realidad y es hoy. Soy conducida ante un interrogador. Estoy segura de que no tienen ninguna razón para torturarme. No oculto nada que pudiera serles útil. Yo no pertenezco a ningún grupo político. Me preguntó, ¿has hecho alguna cosa contra el gobierno? ¿Has escrito artículos contra el gobierno? Yo tenía 16 años. Mi abuela siempre me decía, era una mujer buena, siempre me llevaba a la iglesia. Y ella me enseñó, si no quieres meterte en problemas, di la verdad. Así que dije la verdad. Sí, he escrito artículos contra el gobierno. Y en realidad lo había hecho. Y luego me preguntó, ¿asististe a manifestaciones de protesta? Le dije, sí, participé en manifestaciones. Y no era un secreto. Participé en manifestaciones en mi propio barrio. Y toda manifestación a la que fui, y fui a muchas, fue atacada por la Guardia Revolucionaria. Disparaban sobre las personas, gas lacrimógeno constantemente. Muchas personas fueron golpeadas. Y seguimos protestando, pero el problema es que el mundo no lo escuchó, porque en esa época no había Internet, no había YouTube, ni teléfono celular, así que el mundo no lo vio. Y todos los periodistas extranjeros habían sido expulsados de Irán. Irán se había convertido en una gran prisión. Además, desde septiembre de 1980, Irán estaba en guerra contra Irak. Se alienta a todos los hombres aptos a luchar por su país. Después de todo, en opinión del gobierno, convertirse en un mártir es el acceso más rápido y seguro al cielo. Estábamos llevando la guerra del bien contra el mal. En ese momento, la tortura era una práctica común en la prisión de Evin. 99% de los prisioneros eran torturados, y muchos de ellos gravemente. A usted lo torturaban hasta que sentían que lo habían quebrantado. Y si mostraba mucha resistencia, era ejecutado. Esto fue lo que le ocurrió a Marina. Torturada, fue condenada a muerte a los 16 años. Pero la noche de su ejecución, estando ya amarrada al poste con otros 4 jóvenes, su carcelero, llamado Ali, llega como una tromba y la arranca del pelotón. Había obtenido la gracia del ayatolá Jomeini. En vez de la pena de muerte, recibe cadena perpetua. ¿Qué sería de mí? ¿Por qué me había sacado del pelotón de fusilamiento? Yo no sabía nada. Todo lo que podía hacer era rezar, implorar a Dios que me salvara. Fui enviada a las celdas con cientos de otras chicas, la mayoría de las cuales no tenía todavía 20 años. En ese pabellón, en la época del Shah, había alrededor de 5 o 6 prisioneras por celda. Cuando estuve allí, eran de 50, 60 o 70 en cada celda pequeña. Había 300 personas por un inodoro. Pasabas la vida en prisión literalmente haciendo cola para ir al baño. Y mientras tanto, llamaban a algunas por el altavoz. 5 o 10 nombres cada vez. Muchas de las personas llamadas eran torturadas o nunca regresaban ya que eran ejecutadas. La habitación debía ser limpiada a las 7 de la mañana.
Me aterraba la idea de pasar toda mi vida en Evin. Pensaba todo el tiempo en Andrés, a quien había un día encontrado en la iglesia. Ante la perspectiva de mi propia muerte, sabía que estaba enamorada de él. Él era mi única esperanza. Fue por él que me aferré. El 1 de mayo de 1982, 5 chicas de mi celda fueron llamadas para ser ejecutadas. Podía gritar, golpearme la cabeza contra la pared, pero nada podría salvarlas. Nadie en la célula pronunció una sola palabra durante ese día. Mantuvimos silencio como si éste fuera capaz de preservar la vida, de obtener un milagro. Orábamos. Me llamaron cerca de 6 meses después de mi detención. Me llevaron al edificio donde nos interrogaban. Mi interrogador estaba allí y se llamaba Ali. Fue muy claro en lo que necesitaba decirme. Dijo, escucha, estabas condenada a muerte. Reduje tu condena a cadena perpetua. Vas a pasar toda tu vida aquí. Así que quiero que te cases conmigo y seas mi esposa. Y si no lo haces, voy a detener a tu madre, a tu padre y a tu novio. ¿Está claro? Estaba claro. Había puesto a mis padres y a Andrés en peligro. Tenía que hacer todo lo que estaba a mi alcance para protegerlos. No tenía escapatoria. Dije, de acuerdo, acepto casarme con usted. Todo lo que me pida lo haré, pero no arreste a mi familia. Así es como me convertí en su esposa. Y le pedí que me trasladara a un confinamiento solitario, porque no podía soportar la mirada de mis amigas en la cárcel. ¿Qué le hubiera dicho a mis amigas? ¿Que me había acostado con mi carcelero la noche anterior? No lo creo. Este es el tipo de vergüenza que no se quiere enfrentar. Cuando uno ha sido violada, ¿de qué puede estar orgullosa? De nada. Para este matrimonio, tuve que convertirme al Islam. La palabra traidora resonaba en mi mente. Ellos me odiarán, mis padres, Andrés, los sacerdotes, mis amigos. ¿Y tú, Señor? ¿Me odias también? No, no lo creo. ¿Quién soy yo para saber qué pensar? La muerte no me quiso. Jesús fue torturado y murió en medio de terribles dolores. Yo no tenía necesidad de explicarme con él. Él sabía. Este hombre me sacaba por cortos periodos para visitar a su familia y fui persuadida de que su madre debía ser una mala persona. Y vi a esta pequeña mujer tomarme del brazo y sentarme a la mesa de la cocina. En instantes, toda la comida de la nevera estaba sobre la mesa. Me dijo, come, te ves hambrienta. Me trató con humanidad y por primera vez en meses sentí que era un ser humano, gracias a esta mujer. ¿Y quién era esa mujer? La madre de un torturador. Me dijo que Ali, mi marido torturador, fue un detenido político en la prisión de Evin por 3 años en la época del Shah. Fue severamente torturado durante esos 3 años. Esto cambió todo para mí.
Tuve mucho tiempo para pensar en todo esto durante mi aislamiento y me di cuenta que para Lee la situación cambió de un día para otro. Al estallar la revolución, fue puesto en libertad y en ese momento alguien había puesto en sus manos una barra de hierro y le había dicho: ve y véngate. Y él había consentido eso. Solo porque alguien es un torturador hoy, no pudo haber sido la víctima de ayer o no será la víctima de mañana. Así que, sentada en el aislamiento en la prisión de Evin, me di cuenta de que para mí también un día la situación cambiaría. En Evin me torturaron, me violaron, me obligaron a convertirme al Islam, me cambiaron el nombre. No quedaba ya nada. Si se mira bien, nada. Pero aún así, a pesar de todo, hay una opción. Podría decir sí a esta invitación a ensañarme con otros para vengarme, o podría decir no. Y me decidí a decir no, sin importar el resto. Y me di cuenta de que había una diferencia entre justicia y venganza. La venganza es inmediata, rápida y destruye. La justicia toma tiempo, dura toda la vida y requiere mucha paciencia. Este hombre, con el que me vi obligada a casarme, fue asesinado por una facción opuesta al gobierno, y su familia luchó para que yo fuera puesta en libertad. El fiscal de Teherán quería casarme con otro guardia, pero ellos se opusieron. Se mantuvieron firmes. No, ella debe regresar a casa. Emplearon su influencia y me hicieron salir de la cárcel 2 años, 2 meses y 12 días después de mi detención. El 26 de marzo de 1984 salí de Evin. Cuando un preso era puesto en libertad, su familia debía esperarlo en un parque a 2 kilómetros de la prisión. Yo no sabía lo que iba a decir a mis padres. Me preguntaba cómo haría para encontrar las palabras y contarles. Estaba sentada a la mesa con mis padres, algunos familiares y amigos y mi novio Andrés. Hacía 2 años, 2 meses y 12 días que me había ido y durante la cena hablaron de la lluvia y el buen tiempo. En un momento dado los miré y pensé, ¿saben qué? Está bien, es una buena idea hablar del clima. Es mucho más fácil hablar sobre el clima que hablar de la tortura o la violación o la muerte de sus mejores amigos. Si actuamos como si nada hubiera pasado, tal vez esto terminará por desaparecer. Yo, mi familia y creo que todo el pueblo de Irán jugamos y muchos juegan hoy el juego del olvido. Si no reconocemos que algo está mal, no tenemos por qué asumir la responsabilidad. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Así que la situación continúa ahora mismo, en el momento en el que hablamos. Tan pronto como salí de la cárcel, volví a mi iglesia, me confesé. Me casé con mi novio, lo que me condena para siempre a los ojos del Islam, porque una vez convertida al Islam, no se puede volver atrás. Yo sabía perfectamente que este matrimonio podía traer mi sentencia de muerte, pero todo lo que me importaba ahora era vivir de acuerdo conmigo misma. Me casé con el hombre que amaba, aunque corría el riesgo de la cárcel y ponía mi vida en peligro.
Huimos de Irán en 1990. Aterrizamos inicialmente en España, luego en Hungría para terminar en Canadá. Y durante 20 años, casi 20 años, lo he intentado todo para ser normal. Me he creado una identidad, la de una mujer canadiense normal, lo que fue una gran mentira. Pero es increíble cómo el pasado te alcanza siempre. Trajimos a mis padres a Canadá. Mi madre cayó enferma, tenía cáncer. Yo estaba sentada en su cama del hospital y quería preguntarle por qué nunca me había hecho preguntas sobre la prisión, porque nunca lo hicieron. Pero no podía porque ella estaba sufriendo y no quería agregar más. Ella falleció y después del funeral me encontré frente a frente a mi padre, quien me miró y me dijo: Marina, tu madre te perdonó antes de morir. Yo sabía que quería decir que mi madre me perdonó por haber sido encarcelada y haber causado tanto sufrimiento a mi familia. Y me di cuenta de que algo andaba mal. Tenía que dejar de mentirme a mí misma y a los que me rodeaban. Empezar a vivir la verdad de quién soy, aunque no me gustara nada. Así que empecé a escribir y decidí imponerme el deber de dar testimonio. Y la única manera para mí de dar sentido al hecho de que estoy viva es ser veraz en mi deber, hacer memoria. Hoy, Marina Nemat y su esposo Andrés tienen 2 hijos y viven en Toronto. Hasta la fecha, Marina viaja por el mundo para dar testimonio de la verdad y del poder del perdón. Si no me hubiera perdonado, hubiera sido imposible dar testimonio. La ira y el odio son emociones muy negativas que atrapan a la gente. Alguien que está enojado y lleno de odio no puede dar testimonio. He perdonado a aquellos que me han hecho daño, a mí, de cualquier manera. Pero no tengo derecho a perdonar lo que hicieron a los demás. Está más allá de mi alcance. Las 2 personas que me torturaron y me hicieron daño están muertas. Pero si, por ejemplo, Ali aún estuviera vivo, exigiría su paso por la justicia, no por lo que me hizo, pero pediría que fuera juzgado, pues cada persona que haya sufrido a causa de él merece tener la oportunidad de declarar lo que a bien tenga, según lo que haya elegido. El perdón es un camino que puede tomar mucho tiempo, a veces toda la vida. Desde diciembre de 2010, numerosos son los países árabes que viven hoy un cambio interno gracias a numerosas manifestaciones en la calle. Los manifestantes, queriendo en una democracia, exigen una distribución de la riqueza que les proporcione mejores condiciones de vida, trabajo y dignidad. Numerosos dictadores se han visto obligados a dimitir. Es lo que se ha llamado la primavera árabe. Lo que ellos llaman la primavera árabe ya no es la primavera árabe. Es un movimiento que comenzó con la revolución en Irán.
Si se ponen juntos lo sucedido en Egipto y lo sucedido en Irán, el Shah Hosni Mubarak, la situación es extremadamente similar. Hace 30 años se inició un movimiento en Irán y ahora se está extendiendo. Las dictaduras que fueron apoyadas por los gobiernos occidentales caen. Y esto es inevitable. Las dictaduras caen porque su fundación se pudre y colapsa. Pero, ¿todas las revoluciones conducen a la democracia? No. Y sería tan ingenuo creer que, sin entender el Islam y el islamismo, la diferencia entre ellos y los problemas que plantean, podemos ayudar al Medio Oriente a llegar a la democracia. Esta nueva idea del fundamentalismo islámico bajo la forma de un islam político, yo lo llamo el islamismo, ha comenzado su nueva fase de existencia con el Ayatollah Khomeini. Y creo que lo que se ha demostrado en Irán, pero no solo en Irán, en Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán y en numerosos países, es que si se mezcla religión y política y se decide utilizar la religión como la ley, como un instrumento de opresión, con un grupo con autoridad sobre otro, entonces no funciona. Porque tendrán un opresor y un oprimido. En Irán, las ideas de Khomeini eran magníficas. Hablaban de libertad y democracia para todos. Y en realidad quedó demostrado que no funcionó. ¿Por qué? Porque divide el mundo entre ellos y nosotros. No se puede dividir al mundo en dos grupos y llevar a la democracia. No funciona. Creo que Irán ha aprendido una lección y espero que el mundo preste atención a esta lección y que el pueblo de Irán finalmente tendrá la oportunidad de sacar provecho de esta lección y de crear un sistema que no se base en la religión, sino que respete todas las religiones, todos los pueblos, todos los grupos étnicos. Este mes podemos rezar por el futuro de los países del Próximo Oriente, especialmente por los cristianos que viven en estos países, para que tengan la valentía y la fuerza de dar la vida por la justicia y la verdad. La palabra de este mes se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Jesús dice: En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto.